hablando ya de la criminalización, que esa es otra cuestión bastante difícil. Criminalizar el aborto, ¿es una cuestión de privilegios o es una cuestión de castigos? ¿Cómo lo vemos? Ursu, ¿qué crees? Pues yo lo veo que como ahora, pues lo como castigo, porque ya el aborto o la interrupción legal del aborto es un derecho que ya la Suprema Corte de Justicia ratificó y decretó que es un derecho de la mujer a tener una vida libre, sin violencia, pueda tener en este sentido. Entonces yo considero que pues ahora sí es como que un castigo, pero no debería ser un derecho privilegiado, porque tenemos la oportunidad de decidir sobre nuestro propio cuerpo. Creo que en la parte de la criminalización, fíjense que desde que empezamos acá, siempre hemos tenido como que despenalizar el aborto, despenalizar el aborto, despenalizar el aborto, ¿no? Y eso también lleva una carga. La palabra penalización lleva una carga, pues, ¿no? En neurolingüística hablar de pena es una sanción. Criminalizar a las mujeres o a las personas gestantes por el hecho de decidir sobre su cuerpo o decidir simple y sencillo no interrumpir su proyecto de vida en estos momentos y tal vez más adelante sea una situación que pueda llevar a cabo, creo que es la parte que más pesa o a lo que más valor se le da. También lo hemos comentado, el hecho de que no sea o siga estando como un delito en el estado o en el mismo país, en los lugares en donde todavía es, no significa que la acción no se dé. Sí, todo el sistema de salud tiene que trabajar para eso. Hasta exigimos, ¿no? Es de las quejas más recurrentes que escuchamos en materia de salud en derechos humanos, la falta o el acceso a estos servicios de salud o que están demasiado espaciados. Pero cuando hablamos del aborto, no, ahí le colocamos ese estigma. Y seguimos utilizando la palabra criminalizar porque al final lo consideramos, vaya, dejamos de darle a la persona o a esa mujer o a esa niña, esa adolescente, la característica de persona. A interrumpir el embarazo. Y eso sigue pasando. Y sigue prohibir la interrupción legal del embarazo también aumenta las brechas de desigualdad. El tema de la criminalización. Bueno, quería compartir una experiencia, y creo que cuando también hablamos de que criminalizar el aborto, o en este caso la interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, puede llegar también a crear estigmas y a criminalizarnos de otra forma, porque pues tuve la experiencia, ¿no? de pasar por esto, y aunque no fue voluntario, llevaba ciertas semanas avanzadas, fue sumamente desgarrador escuchar, sentir y enterarme que a pesar de que no fue voluntario, tuve la culpa. Entonces, creo que ese es otro punto que también se tiene que tocar, que también se tiene que trabajar en muchos espacios de sensibilización, de capacitación, no sé de qué otra forma de limitarlo, porque muchas pasamos también por eso. Entonces, imagínense las que deciden. Si nosotras que no, yo hablo por mí, que no decidí y pasé por eso 2 veces, las que deciden están doblemente estigmatizadas, doblemente criminalizadas. Pues, ¿no? Sobre todo porque no es algo que nadie te haya acostumbrado a sobrepasar, a sobrellevar. Y efectivamente vas con eso hasta que años después, en terapia, decides hablarlo y dices, yo no fui la responsable, ¿no? Entonces lo que sucedió fue por otra cuestión, pero aún así, quienes deciden hacerlo tampoco tienen que ser tratadas como si fueran criminales. Justo cuando nosotras llegamos a toda esta capacitación que Gire nos dio a casi todas las abogadas de México, llegamos por el tema del aborto. Ese fue el tema que nos lleva a Gire.
Y en mi caso, o en nuestro caso particular, también el tema de la maternidad subrogada, que ese va a ser motivo de otro episodio de estas crónicas, o de esta crónica feminista de narrativa local, porque también tiene sus bemoles. Entonces, la primera vez, ¿no?, que lo dijimos, creo que lo primero fue eso, fue entender médicamente, imagínate, nosotras abogadas, médicamente, qué sucedía en el cuerpo de la persona cuando tomaba la MIFE o cuando utilizaba la MISO, porque tienen reacciones y son, se usan para cosas diferentes. Entonces, puede haber que tomes la MISO y no la MIFE, o al revés, ¿no? ¿Cómo se decide eso? A través del ultrasonido. Sí es importante el tema del ultrasonido. ¿Por qué en muchas ocasiones se pide ultrasonido por segunda ocasión? Ya cuando han pasado 2 o 3 semanas después del proceso, justo para verificar que no existan residuos, porque puede haber un tema de infección o pueden haber otras cuestiones. Y mira que yo no soy experta, lo aclaro, porque, insisto, para mí esa parte todavía yo no la puedo brincar. Sin embargo, obviamente, para poder acompañar legalmente, tú necesitas saber de qué estamos hablando, ¿sí? Porque hay distintos casos. Entonces, por eso es que les puedo compartir esto. De verdad que sí está también Católicas por el Derecho a Decidir, se me estaba pasando por ahí. Está se me fue ahorita, Mary Stop también, es otra red que apoya. Está Marea Verde, ¿no?, a nivel nacional. Está también el caso de Mix y el caso de Saide. Y es otra cosa importante que hacemos, a mí sí me gusta decirlo. Vaya, el que estamos en una red o el que estamos en un equipo donde trabajamos ciertos temas, no quiere decir que nosotras podamos expresarlo al 100%. Y eso también es completamente válido. Es que a lo mejor tu experiencia de vida te da para decirlo, ¿no? Cada quien experimenta de manera diferente. Al final, un tema que tiene que ver con estos mitos que hay alrededor de la interrupción del embarazo, y es que, pues como feministas que somos, pues nos asumimos feministas, siempre nos tachan, y porque estamos a favor de la interrupción del embarazo, que estamos en contra de la maternidad, que las feministas estamos en contra de la maternidad y que andamos queriendo que todas aborten, lo que es totalmente falso. Y sí lo dicen, o sea, yo recuerdo mucho una persona que creyó que me agredió cuando dijo, es que es feminista, y todas las feministas quieren que aborten, todas las feministas son lesbianas y todas son alborotadoras, ¿no? Y dices tú, pues wow. Y entonces, y creen que con eso nos agreden, ¿no? Cuando la gran realidad es que como feministas, creo que la génesis que nos puede identificar es que defendemos y luchamos esa parte del derecho de las mujeres a decidir su proyecto de vida, ¿sí? Y que no estamos en contra de la maternidad. Obviamente sería algo totalmente insulso y fuera de todo un despropósito, sobre todo porque no queremos imponerle nada a nadie, si nuestra lucha es porque todas las mujeres tengan acceso a un proyecto de vida que ellas elijan, sea cual sea ese proyecto de vida. Muy claro también debe quedar el hecho de que cuando expresamos la orientación sexual desde el feminismo es porque nuestra orientación sexual sí implica una lucha aparte. Podría haber una feminista bisexual pero que se relaciona con un hombre cuya orientación sexual no viene al caso en la discusión, pero sí habemos, por ejemplo, a mí me tocó una conversación con un político, el cual me dijo, pero es que no entiendo, ¿eres pro aborto? Y yo le contesté desde luego, claro, soy pro aborto, claro que soy pro decisión, pero ¿cómo? Si eres una mujer lesbiana, ustedes están viendo la forma de tener hijos, la forma de crear una familia, ¿por qué abortarían? Y es justamente uno de los mitos que rodea el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. El hecho de que yo sea lesbiana no implica que soy estéril. Y también hay lesbianas que se relacionan con personas que les ofrecen relaciones sexuales penetrativas, como el caso de los hombres trans, de las mujeres trans lesbianas. Hay hombres trans
gays y hay mujeres trans lesbianas. Entonces existen relaciones sexuales penetrativas en esas relaciones. Entonces, y lejos de eso, también existe el abuso sexual dentro de las familias, dentro de la sociedad, hacia las mujeres lesbianas. Hay una enorme posibilidad de que una mujer lesbiana esté embarazada. Y yo desafortunadamente conozco a más de una mujer lesbiana que es madre porque fue abusada sexualmente. A esa mujer que está criando sola, que está maternando sola y necesita concentrarse en esos hijos que ya tiene. Porque si nos importan los que pudieron ser, deberíamos enfocarnos en los que ya son, en los que ya están. También tenemos que hablar de la profesionista que ya está maternando y necesita concentrarse en la maternidad y en el ejercicio de su profesión. Tenemos que hablar de muchísimos otros casos, que no solamente es la pobrecita, o la mujer sin dinero, o la mujer que no, o sea, maternidades hay muchas, y el derecho a decidir no solamente es para la mujer que no quiere maternar, que en su proyecto de vida no caben los hijos, o las hijas, las infancias. También hay mujeres que están en favor del derecho a decidir, que ya están maternando, ¿no? Entonces, y como ese serían muchos casos, pues, porque al final tiene que ver con el tema de la maternidad, pero en efecto sí, el feminismo no está peleado con la maternidad y nunca lo va a estar, porque al final lo único que hacemos es darle voz a otras personas que a lo mejor no pudieron, no quisieron o no estaban en las mejores condiciones. Y el aborto forma parte de una línea que hacemos para que haya un cambio respecto a la figura de la mujer en todos los aspectos, no solamente en la maternidad.
desde la experiencia de una persona que conoce el tema médico y además es una mujer que está hablando de un tema que conoce, desde luego que pues también tiene mucho peso su opinión. Había una situación, por ejemplo, con ella, cuando un activista antiderechos, igual de redes sociales, empezó un proceso jurídico, porque dijo, es que al final de cuentas has reconocido en redes sociales que eres acompañante, que has apoyado los crímenes cometidos por mujeres que han abortado y que has estado involucrada en ellos. Entonces lo que estás cometiendo es un crimen. ¿Y qué sucede? Que no solamente está implicada la persona que aborta, también la persona que le apoya, también el médico, la enfermera, la partera. Entonces las acompañantes a esto es a lo que se arriesgan, pero es una forma de conformar redes para aquellas mujeres que no se sienten con la confianza de ir a una unidad médica a solicitar un aborto o que han sido abusadas y no se sienten con la confianza de denunciar en el momento. Por supuesto que invitamos a las víctimas a denunciar, pero no es fácil. Y no todas las víctimas están preparadas en el momento para salir de su casa y interponer una denuncia. Pero la red de acompañantes apoya para que si lo que necesitas es acceder al derecho al aborto, te apoyamos en esto. Si necesitas los medicamentos, te los conseguimos. Si necesitas el monitoreo y el procedimiento adecuado, una de las cosas más importantes que ha hecho MedProChoice, por ejemplo, es la redacción de un procedimiento. Justamente el procedimiento para el aborto con medicamentos en casa es un manual que se redactaron estas médicas y que está accesible para el público. Entonces, esta clase de materiales son muy valiosos porque es algo que posiblemente en el centro de salud no encuentres. Y en redes sociales puedes encontrar 1000 cosas, pero que no cuentan con el respaldo médico adecuado. Entonces, es muy importante que las personas que vayan a acceder a una red de acompañantes se acerquen a las personas pues más confiables. ¿Por qué? Porque hoy en día también vemos la otra cara de la moneda, la red de acompañantes que únicamente están buscando un beneficio económico porque venden los medicamentos como el misoprostol o la misoprostona, me parece que es el nombre del segundo medicamento, mifeprostona, el mife y el miso. Entonces, venden los medicamentos, los dan a sobreprecio y pues son personas que, así como en todas las situaciones que te puedes encontrar en la sociedad, hay personas que abusan. Entonces, y que pues obviamente se aprovechan de las mujeres y las personas con la capacidad de gestar que buscan acceder a un procedimiento médico de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, sí hay redes de acompañantes seguras, sí hay acompañantes que están haciendo un trabajo muy valioso en el país. La cuestión es del camión que anda fumigando. La cuestión es que las personas que se vayan a animar a ser acompañantes se informen adecuadamente, se instruyan adecuadamente. Si vas a dar acompañamiento jurídico, si vas a dar acompañamiento médico, si vas a dar acompañamiento emocional, si vas a dar monitoreo a distancia para la interrupción voluntaria del embarazo, tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Instruirte adecuadamente, porque hay personas que, por ejemplo, no saben que el sangrado es normal en la mayoría de los procedimientos del aborto, que los residuos son normales, hasta en un parto es normal tener residuos después del procedimiento, que no es necesario ir a hacerte un ultrasonido a menos que tengas otros síntomas. Entonces, informarte adecuadamente para no poner en riesgo a la persona a la que estás buscando ayudar. Ser acompañante no es cualquier cosa. Ese es el punto de este comentario. Gracias. Fíjate que en México tenemos muy buenas redes de acompañamiento. Está la red Necesito Abortar. Ellas son desde, ay, se me fue, Monterrey. Está también Abortistas MX, Gire, por supuesto. En Yucatán también está, ay, ahorita se me fue el nombre
de la asociación CONAME, Amelia. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque justo cuando nosotras llegamos a toda esta capacitación que Gire nos dio a casi todas las abogadas de México, llegamos por el tema del aborto. Ese fue el tema que nos lleva a Gire. Y en mi caso, o en nuestro caso particular, también el tema de la maternidad subrogada, que ese va a ser motivo de otro episodio de estas crónicas o de esta crónica feminista de narrativa local, porque también tiene sus bemoles. Entonces, la primera vez, ¿no? Que lo dijimos, creo que lo primero fue eso, fue entender médicamente, imagínate, nosotras abogadas, médicamente, qué sucedía en el cuerpo de la persona cuando tomaba la MIFE o cuando utilizaba la MISO, porque tienen reacciones y son, vaya, se usan para cosas diferentes. Entonces, puede haber que tomes la MISO y no la MIFE o al revés, ¿no? ¿Cómo se decide eso? A través del ultrasonido. Sí es importante el tema del ultrasonido. ¿Por qué en muchas ocasiones se pide ultrasonido por segunda ocasión? Ya cuando han pasado 2 o 3 semanas después del proceso, justo para verificar que no existan residuos, porque puede haber un tema de infección o pueden haber otras cuestiones. Y mira que yo no soy experta, lo aclaro, porque, insisto, para mí esa parte todavía yo no la puedo brincar. Sin embargo, obviamente, para poder acompañar legalmente, tú necesitas saber de qué estamos hablando, ¿sí? Porque hay distintos casos. Entonces, por eso es que les puedo compartir esto. De verdad que sí tenemos, está también Católicas por el Derecho a Decidir, se me estaba pasando por ahí. Está ay, se me fue ahorita, Meristop también, es otra red que apoya. Está Marea Verde, ¿no? A nivel nacional. Está también, ay, se me fue ahorita, ¿cómo se llama? Fondo María, perdón. Aún y cuando quizás no sean directamente redes para el tema del acompañamiento, sí hacen esto, que lo hemos hecho también Colectivo Esmeralda. Nosotras acá hemos proporcionado el medicamento de manera gratuita, pero el acompañamiento, por ejemplo, nos los da las chavas de la red de Necesito Abortar. Entonces aquí le damos el medicamento y allá proporcionan otras cuestiones, ¿no? Es una cuestión que se hace entre todas. Y ojo también con esto. Sí es importante que cuando hacemos este tipo de comentarios, damos los nombres de las redes, pero no los nombres de las personas que aportamos o que ayudamos o que estamos en eso, porque también es un tema de peligro, ¿eh? También es algo peligroso. Ya nos ha tocado en otras ocasiones escuchar el cómo hay un estigma también hacia nosotras o hacia quienes estamos en esto, y en su momento, como bien dijo Dayana hace un ratito, está el tema de la criminalización, que te puedan decir, no, es que tú le ayudaste, es que tú eso, es que tú el otro, es que tú aquello. Hay que tener mucho cuidado también con esa parte, pero es una realidad. Y están, ojo, aquellas otras mujeres que aprenden a través de estas costumbres milenarias, cultura milenaria a través de las hierbas. Este es otro grupo de mujeres en el país que también colabora y ayuda para que otras mujeres y personas gestantes pasen por estos procesos de la manera más empática, más humana posible, que yo creo que es de la característica de todo esto. Creo que quien está en esos procesos de verdad es una persona resiliente, es una persona empática, es una persona que entiende lo que significa lo que está pasando su par en ese momento, ¿no? O la persona. Alguien más en el tema de las acompañantes. Vamos a un muy buen tiempo, ¿eh? Muy, muy buen tiempo. Créanme que, y yo sé que, por ejemplo, el caso de Mitzi, el caso de Saide, y es otra cosa importante que hacemos, a mí sí me gusta decirlo. Vaya, el que estamos en una red o el que estamos en un equipo donde trabajamos ciertos temas, no quiere decir que nosotras podamos expresarlo al 100%. Y eso también es completamente válido. También es importante que empecemos a normalizar, empecemos a generalizar el aceptarnos entre nosotras con las distintas posturas y las distintas formas de pensamiento. No se trata de que obliguemos a nadie, ¿sí?, a hacer algo o a decir algo o a pensar de tal manera, sino a veces ni siquiera argumentos, porque se nos queda mucho eso. Es que el argumento, no, es que a lo mejor tu experiencia de vida te da para decirlo, ¿no? Cada quien experimenta de manera diferente.
Adelante, Sara. Fíjate que acabas de tocar al final un tema que tiene que ver con estos mitos que hay alrededor de la interrupción del embarazo, y es que, pues como feministas que somos, pues nos asumimos feministas, siempre nos tachan y porque estamos a favor de la interrupción del embarazo, que estamos en contra de la maternidad, que las feministas estamos en contra de la maternidad y que andamos queriendo que todas aborten, lo que es totalmente falso. Y sí lo dicen, o sea, yo recuerdo mucho una persona que creyó que me agredió cuando dijo, es que es feminista y todas las feministas quieren que aborten, todas las feministas son lesbianas y todas son alborotadoras, ¿no? Y dices tú, pues wow. Y entonces, y creen que con eso nos agreden, ¿no? Cuando la gran realidad es que como feministas, creo que la génesis que nos puede identificar es que defendemos y luchamos esa parte del derecho de las mujeres a decidir su proyecto de vida. ¿Sí? Y que no estamos en contra de la maternidad. Obviamente sería algo totalmente insulso y fuera de todo, un despropósito, sobre todo porque no queremos imponerle nada a nadie, si nuestra lucha es porque todas las mujeres tengan acceso a un proyecto de vida que ellas elijan, sea cual sea ese proyecto de vida. Y es mi comentario al respecto. Fíjate que sí. Ay, perdón, Daya, ahí nada más rapidísimo. Es cierto, o sea, yo tengo 2 hijos, guapos mis hijos, por cierto. Es cierto. Yo tengo 2 hijos y los adoro, los amo, los quiero, ellos lo saben y trato de hacerlos sentir en mi limitada forma, porque también quienes me conocen muy de cerca saben que yo no soy así que, ay, qué cariñosa es esta mujer. No, la verdad que no. Pero en mi forma, en mi lenguaje del amor, Es que es Acuario. sí, la ¿Qué verdad. podemos hacer? Sí, entonces la gente, luego la gente tan quisquillosita de, ay, todo amor y todo eso, la verdad a mí como que no mucho. Pero bueno, en fin, el punto es que yo se los he comentado a mis hijos, de verdad, yo los amo, los adoro, pero si yo pudiera elegir de nueva cuenta la etapa en la cual puedo tener mis hijos, claro que lo haría, porque también es parte de mi responsabilidad, ¿no? Es parte de la responsabilidad. Y obviamente un tópico que decía también Saide, de que por ser feminista pertenecemos o somos o nos asumimos de manera diferente, eso no es cierto. Habemos feministas heterosexuales, habemos feministas bisexuales, habemos feministas lesbianas, habemos feministas, o sea, eso, vaya, como lo he dicho siempre, yo no voy por la calle con en la frente un letrero que diga soy bisexual, porque a ti no te interesa si soy bisexual, a ti no te interesa con quién yo me relaciono, ¿no? Entonces, normalizar y generalizar que esto es porque nos importa a todas y a todos, pues, ¿no? Bueno, Mitzi, ibas a comentar, no, Daya. No se escucha. Desde luego dejar claro que, desde luego, claro que habemos feministas lesbianas, ¿no? Y muy claro también debe quedar el hecho de que cuando expresamos la orientación sexual desde el feminismo, es porque nuestra orientación sexual sí implica una lucha aparte. Podría haber una feminista bisexual, pero que se relaciona con un hombre cuya orientación sexual no viene al caso en la discusión, pero sí habemos, por ejemplo, a mí me tocó una conversación con un político, el cual me dijo, pero es que no entiendo, ¿eres pro aborto? Y yo le contesté desde luego, claro, soy pro aborto, claro que soy pro decisión, pero ¿cómo? Si eres una mujer lesbiana, ustedes están viendo la forma de tener hijos, la forma de crear una familia, ¿por qué abortarían? Y es justamente uno de los mitos que rodea el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. El hecho de que yo sea lesbiana no implica que soy estéril. Y también hay lesbianas que se relacionan con personas que les ofrecen relaciones sexuales penetrativas, como el caso de los hombres trans, de las mujeres trans lesbianas. Hay hombres trans gays
y hay mujeres trans lesbianas. Entonces, existen relaciones sexuales penetrativas en esas relaciones. Entonces, y lejos de eso, también existe el abuso sexual dentro de las familias, dentro de la sociedad, hacia las mujeres lesbianas. Hay una enorme posibilidad de que una mujer lesbiana esté embarazada. Y yo desafortunadamente conozco a más de una mujer lesbiana que es madre porque fue abusada sexualmente. Entonces, esa pregunta a mí me sorprendió muchísimo, así como él se sorprendió de que yo fuera pro aborto siendo lesbiana, yo me sorprendí muchísimo porque le sorprendiera tanto. Entonces, esa es una de las cuestiones. Otra, de que ante la sociedad tenemos que dejar claro el punto de el hecho de ser pro decisión es justamente eso, que tu decisión de maternar o no sea respetada. No solo el hecho de que tengas la posibilidad de decidir abortar. ¿Por qué? Porque justamente nos tachan de que por ser aborteras estamos en contra de la maternidad, entonces no hay feministas que aprecien la maternidad. No hay feministas que apoyen a la amiga que salió embarazada como si hubiera salido de alguna parte ya con la panza, ¿no? No hay feministas que impulsen a la amiga que está diciendo, sí, voy a tener a mi hijo, voy a tener a mi hija. Claro que la sabemos. Pro decisión es justamente eso, que tu proyecto de vida sea decisión tuya. Que tu proyecto de vida no lo decida el hombre, no lo decida tu pareja, no lo decida el gobierno, no lo decida la sociedad, lo decidas tú, precisamente porque esa autonomía corporal la mujer no la ha tenido históricamente. El cuerpo de la mujer le ha pertenecido a la iglesia, al marido, al gobierno, a todo el mundo, al padre, menos a la mujer misma, a la persona con capacidad de gestar, es la última en tomar esa decisión sobre su propio proyecto de vida. Y estamos hablando aquí de que este proyecto de vida incluye infancias, claro que incluye infancias. Precisamente por eso no reducimos la discusión acerca de la interrupción voluntaria del embarazo a la mujer violada, o a la mujer que fue inseminada ilegalmente, o a la mujer que tiene un embarazo cuyo producto no es compatible con la vida, o a la mujer que está en riesgo de muerte durante su embarazo, sino tenemos que hablar de la mujer de la comunidad que tiene 6, 5 hijos, que no tiene acceso a métodos anticonceptivos, que no tiene acceso a un seguimiento médico adecuado, cuyos hijos necesitan tener un proyecto de vida también y ya no cabe uno más. A esa mujer que está criando sola, que está maternando sola y necesita concentrarse en esos hijos que ya tiene. Porque si nos importan los que pudieron ser, deberíamos enfocarnos en los que ya son, en los que ya están. También tenemos que hablar de la profesionista que ya está maternando y necesita concentrarse en la maternidad y en el ejercicio de su profesión. Tenemos que hablar de muchísimos otros casos, que no solamente es la pobrecita, o la mujer sin dinero, o la mujer que no, o sea, maternidades hay muchas, y el derecho a decidir no solamente es para la mujer que no quiere maternar, que en su proyecto de vida no caben los hijos, o las hijas, las infancias. También hay mujeres que están en favor del derecho a decidir, que ya están maternando. Entonces, este tema es mucho más amplio de lo que podemos decir en una sola discusión, porque lo reducimos a son unas irresponsables, si ya cogieron, aguántense, si ya lo hicieron, ahora asuman las consecuencias como si estuviéramos hablando de chocolates. Esa consecuencia es una vida, y es una vida que necesita calidad, es una vida que implica dinero, salud, salud física, emocional, necesita una red, porque la maternidad no se ejerce a solas. Así se hable de una madre soltera, porque aquí solamente estamos hablando de madres y de la maternidad que ejercen, porque no tengo otra palabra a la mano, las personas con la capacidad de gestar que no se identifican como mujeres. Pero la maternidad necesita una red. ¿Y qué pasa cuando a esa persona que está en embarazo la desampara toda su red? Entonces, es un tema muchísimo más amplio de lo que podemos decir, fuera del hecho de la irresponsable que tuvo relaciones y ahora que se aguanta. No estamos peleadas con la maternidad, estamos en favor
de que la decisión no solamente sea aborto, sino la decisión de interrumpir el embarazo o maternar, pero que sea tuya. Sí, y de hecho, como bien decías, hasta en los sistemas de salud, a mí todavía me tocó que me preguntaran dónde estaba el papá de mi hijo, porque yo dije que quería que me hicieran la OTB, o sea, para ya no tener más hijos. Entonces, y escuché, bueno, no, lo vi, cuando pasa la trabajadora social y le pregunta a una mujer que acaba de tener una bebé macrosómica, o sea, un bebé muy, muy grande, una bebé que estaba lesionada por completo por una mala praxis ginecológica, y que le pregunta si quería acceder al programa de planificación familiar. O sea, la señora ya lleva, esa era su séptimo embarazo y que había parido, ¿no? ¿Cómo le preguntas? Y toda la señora le dice, no, pues es que tengo que preguntarle a mi esposo, ¿no? Entonces, y como ese serían muchos casos, pues, porque al final tiene que ver con el tema de la maternidad. Pero en efecto, sí, el feminismo no está peleado con la maternidad y nunca lo va a estar, porque al final lo único que hacemos es darle voz a otras personas que a lo mejor no pudieron, no quisieron o no estaban en las mejores condiciones. Y el aborto forma parte de una línea de trabajo, una línea de acción dentro de las distintas, dentro de los distintos esfuerzos que hacemos para que haya un cambio respecto a la figura de la mujer en todos los aspectos, no solamente en la maternidad. Bien, en el tema, y vamos ya cerrando con esta crónica, los derechos de las mujeres que deciden abortar. Mitzi, por ahí me comentabas que querías participar en esto, o en este. Adelante. Y muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo creo que los derechos de todas nosotras están como tal, todos los derechos totalmente relacionados. Y yo creo que el primero, que muchas de nosotras estamos como protegiendo, luchando, visibilizando, es nuestro derecho a la vida, porque desde el momento en que a las mujeres se les prohíbe poder acceder a un servicio seguro, ¿no? Yo creo que ya la estamos o nos están condenando a tener lesiones o a la muerte. Protegidos. Tenemos una constitución en el artículo primero que de alguna manera recoge gran parte de todos estos tratados internacionales de la conferencia de Beijing, el tema Belén do Pará, y en el número de tratados internacionales o de documentos que te dicen que la mujer tiene derechos igual que el hombre, porque al final el punto y el concepto general es el de persona, las gestantes. ¿Qué pasa con la ideología o la forma de pensamiento de aquellas colectivas que no comulgan con el concepto de persona gestante? Yo creo que también es importante escuchar los argumentos de distintas partes y, ojo, no para crear un debate, sino para informar a las personas, que al final es parte de la labor como colectivo. Entonces, muchísimas gracias. Nos despedimos, Colectivo Esmeralda de este lado, Colectivo Esmeralda Tabasco, por acá Agenda LGTBI con Daya, ¿verdad? De verdad que les deseo una exitosa semana. Nos vemos, si Dios quiere, en 15 días.